Continuamos esta noche de martes y os decía yo al principio del programa que íbamos a hablar de Fuentecillas, íbamos a hablar del Boulevard del Ferrocarril y de ese proyecto que se ha presentado para cerrar la circunvalación interna de la ciudad y que va a dar continuidad a ese Boulevard del Ferrocarril que ya está finalizado en otros muchos de sus tramos. Y para hablar precisamente de lo que está sucediendo en torno a este proyecto, de por qué esa polémica de la que nos hemos hecho eco en los últimos días también a través de nuestros espacios informativos, están con nosotros una representación de los vecinos de esta parte de la capital burgalesa que se han mostrado ya disconformes con algunas de las concreciones de ese proyecto. A mi izquierda tenemos a Mari Carmen Mayoral. Muy buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, sí. Ismael San José a mi derecha. Buenas noches. Y Jesús Palacios, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los tres por estar con nosotros en Canal 54. Yo creo que la primera pregunta es obligada. Una vez que conocíamos ese proyecto, que se presentaba a los medios de comunicación, lo que será una de las infraestructuras estrella de esta última recta final de la legislatura para intentar cerrar ese anillo de circunvalación interna a la capital burgalesa, esa ronda en definitiva interna que por primera vez tendrá la ciudad, surgen a raíz de la presentación de ese problema determinadas discrepancias, sobre todo por la zona por la que va a discurrir ese nuevo trazado en el entorno de Fuentecillas. Mari Carmen, yo no sé si nos puedes explicar cómo recibís los vecinos la noticia y en qué momento surgen realmente esas discrepancias o esos problemas que percibís ya en el documento. Claro, lo primero fue estupor cuando se conoció el proyecto, que creo que se aprobó hace escasamente un mes, porque, claro, venía a contradecir todo lo que hasta ahora nos habían prometido desde el ayuntamiento. Y te explico un poquito, porque durante la exposición pública del plan ya presentamos los vecinos alegaciones ante el temor de que se nos construyera una carretera a la altura de nuestras ventanas y además a una distancia que en algunos casos es inferior a los 15 metros. Entonces, en esas alegaciones, que fueron estimadas, curiosamente, nos hablaban de que el vial iba a estar a cota cero. Entonces, además, si quieres te leo un poquito lo que nos vienen a contestar de una manera textual. Para no enrollarme mucho, se estima la alegación en el sentido de configurar un nuevo vial como una conexión al nivel del resto de las calles y no a mayor altura. Entonces te puedes imaginar la sorpresa de los vecinos. Somos 3 bloques, concretamente los números 1, 7 y 9 de la calle Rebolledas, que son los bloques que más cerca van a estar de ese vial. Entonces fue una sorpresa de decir, pero bueno, es imposible que ahora, ¿cómo es posible que nos puedan poner un vial ahora cuando ya estábamos tranquilos, se nos habían estimado esas alegaciones y demás? Entonces, ha sido realmente ese el proceso, ya ves que por tiempo solamente ha sido un mes. Entonces empezamos a movilizar a todos los vecinos, a ver qué pasaba, informarnos sobre el proyecto y demás. Entonces nuestra preocupación sigue siendo la que teníamos en el 2004, creo que fue cuando se presentaron las alegaciones. Es decir, cómo vamos a poder tener una vía con las características además que vienen en el proyecto tan cerca de casa, ¿no? Ellos además también son vecinos que viven en los pisos inferiores, que son los que realmente vamos a sufrir más lo que es todo el tema de ruidos, de tráficos, de contaminaciones, ¿sabes? O sea que en principio esa es la reivindicación que tenemos los vecinos de las Rebolledas. Pero es lo que te comentaba, y tampoco me quería enrollar mucho, cortame porque lo que en un principio empezó como una protesta somos alrededor de 100 vecinos de los 3 bloques, nos hemos ido dando cuenta que el problema va mucho más allá. ¿No? Vamos a hablar luego de cómo afecta a todo el entorno de Fuentecillas, yo creo que también a toda esta parte de la ciudad, ¿no? Porque ya no es un problema solo de unos bloques. Si os parece, vamos a ir hablando precisamente de esa problemática, ¿no? Del que vayáis a tener, si esto sigue adelante, la circulación a ras de vuestras ventanas, ¿no? Porque al principio la gente puede que no lo entendiese cuando en otras zonas de la ciudad se explicaba el proyecto y se decía, bueno, pues por fin se va a completar, ¿no? una ronda interior que va a permitir una alternativa a muchísimas personas, sobre todo que van a poder conectar con la zona en la que residís, con el polígono de Villalonquejar a través de este vial, pero es que para que la gente se haga una idea, el aprovechamiento de ese puente de los ingleses, que se vendió como una de esas opciones para abaratar costes, ¿no? También dentro del proyecto, supondrá que tengáis el tráfico a la altura de un determinado nivel de vuestras viviendas y que por debajo de ese nivel queden otras viviendas con el consiguiente problema de ruidos, también imagino a la hora de tapar la luz, ¿no? a esas viviendas. Yo no sé cómo estáis viviendo, cómo vosotros, también como afectados en primera persona, habéis percibido esa noticia. Pues como dice Mari Carmen, muy chocante, sobre todo porque ellos dicen que es de un bien para todo el mundo y no es así.
porque aparte de que nos afecte por ruidos, cercanía y demás, es un vial que no va a tener acceso por ningún sitio, ni se va a poder acceder al vial ni salir de él, ni para la barriada Yagüe, ni para Fuentecillas, ni para la zona de las universidades. Entonces, está claro que nosotros no estamos de acuerdo. No es que no queramos, sino que queremos que se haga como estaba proyectado, a cota cero. En un principio, a cota cero, lo de las alternativas, ¿no? Para poder salir de ese vial creo que también es otra de las cuestiones que están sobre la mesa, porque hay que decir que desde que se realice esa conexión en el entorno de la antigua estación, pase por Huelgas, aproveche el antiguo trazado ferroviario, no va a haber una salida hasta la avenida Valentín Niño, con lo cual, no solo vosotros, efectivamente, barriada Yagüe y el resto de los vecinos de toda esta zona de la capital no van a tener una conexión más allá de esa avenida. Yo no sé si en un principio el proyecto también era así, si pensabais que ibais a tener algún tipo de ramal o alternativa, como por ejemplo sí que se va a construir en el entorno del campus universitario. Sí, porque en el proyecto anterior, siendo a cota cero, a la altura del puente iba una rotonda, si no recuerdo mal, entonces tienes opción para entrar hacia barriada Yagüe, seguir por Fuentecillas. Claro, además no es el otro proyecto, es lo que viene incluido en el plan general. Exactamente. Pero perdona, es que esto ya viene de lejos. Cuando nosotros compramos las casas en el 98, que eso es lo que la gente se cree que no, o sea, que no lo conocen, que nosotros lo desconocíamos, eso es mentira. Nosotros cuando compramos las casas, que era cuando se estaba desmantelando el ferrocarril Santander Mediterráneo, se nos comentó que allí iba el bulevar, el bulevar verde o el famoso cinturón verde. De hecho, hay parte de un carril de bici que llega hasta parte del transformador que hay un poco más arriba, y ahí se ha quedado pospuesto porque pretendían y nos vendieron de que ahí íbamos a tener un paseo y se iba a aprovechar el carril bici para que los estudiantes llegasen a la universidad. Y eso se olvidó. Y al siguiente paso fue el bulevar famoso. Y ahora hacen otro paso. Esto es importante además, Jesús, porque para la gente que a lo mejor no conozca muy bien la zona, no estamos hablando de viviendas muy antiguas, son viviendas de reciente creación, sois personas que además cuando habéis adquirido unas viviendas precisamente sabíais o teníais pensado esa proyección que se iba a dar como una zona en expansión, ¿no? Con zonas verdes. Imagino que de alguna forma también a la hora de adquirir las viviendas uno se decanta por ese entorno que se va a proyectar o que se contempla, ¿no? En sus inmediaciones más cercanas. Sí, es que además es eso, que es una zona preciosa. Yo invitaría a la gente que venga a verlo, que haga el recorrido, que se puede hacer todavía a pie por todo lo que es el trazado del ferrocarril, pero bueno, eso ya es una opinión personal. A mí me parece una pena que eso se destruya, ¿no? Que para hacer una carretera, pero entendemos que, bueno, que si no queda otra opción para poder unir o articular más la circulación en la ciudad, bueno, pues de acuerdo, hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero no de la manera, ¿no? Que se está haciendo o que se intenta hacer, desde luego. En cuanto al proyecto que se ha presentado, sé que lo conocéis porque os habéis acercado ya a esas características. Yo creo que la noticia sorprendió, yo creo que a la ciudad cuando se anunció que no iba a dar continuidad a la estética, a una gran apuesta, ¿no? Que es el Boulevard del Ferrocarril, que discurre por gran parte de la ciudad y que tuvo un presupuesto millonario. El hecho de que se vaya a desarrollar pues de una forma mucho más austera, sin dar prioridad, por ejemplo, a un carril bici o solo con una acera en uno de los laterales, un carril por sentido. Yo no sé si pensáis que esto también de alguna forma muestra determinadas deficiencias a la hora de poder completar una ronda, precisamente porque si hablábamos de accesos, quizás el hecho de que no se vaya a poder transitar a lo mejor correctamente o que uno no pueda discurrir en bicicleta puede también provocar algunos problemas, no lo sé, pregunto. Yo, bueno, que respecto a este tema, cuando nosotros nos reunimos, que sí que es verdad que hemos tenido una reunión ya con el concejal de Fomento, Ángel Ibáñez, él nos comentaba que en un principio eso iba a ser una obra provisional. Entonces, que claro, bueno, provisional en Burgos, ¿a cuántos años se habla? Porque luego la idea del ayuntamiento era cuando haya dinero realmente, porque ahora mismo pues todos sabemos que la crisis también afecta a Burgos, que es uno de los ayuntamientos además con más déficit de toda España. Entonces, bueno, pues cuando se recuperaran las arcas de alguna manera, se iba a volver a hacer, se iba a acometer ese proyecto, es decir, tirando el puente, haciéndolo como está en el proyecto de Meurón, hacerlo pues eso, a ras de suelo y tal. Entonces, nos sorprendía que una ciudad se pueda gastar 3 millones de euros en una obra que es provisional, que luego me imagino que bueno, es parte de ese dinero se perderá, porque sí que es verdad que van a quitar algunos por el recorrido, sí que hay viaductos que van a desaparecer, eso se quedará así, supongo, que luego habrá que ampliarlo, además,
pero si haces una obra, que es una obra de ingeniería, que de verdad, por eso os invito a que vengáis a verlo y veáis la obra que se tiene que hacer ahí. Bueno, primero aparte que ninguno nos creemos que sean 3 millones de euros, porque bueno, hay un ejemplo que estos chicos también han investigado, ¿no? Lo del paseo, un paseo que hay que son 750 metros, que es justo lo que discurre por debajo del puente, ha costado 1.200.000, no te sabría decir el pico, pero más de 1 millón de euros, y es un asfaltado de 750 metros. ¿Quién se cree que con un kilometraje de 2,5, un trazado me parece que son 2,5 kilómetros, vaya a costar 3 millones de euros? Nos vamos a encontrar, pues yo creo, es una opinión personal, con la misma historia de siempre, que una obra se presupuesta en 3 millones y luego va a ser mucho más desembolso. Por eso es lo que te intentaba explicar antes, de que ya no es un problema de 4 vecinos, como nos dijo el concejal, sino que es un problema que yo creo que tiene que importar a toda la ciudad, que va a salir al fin y al cabo ese dinero de nuestros bolsillos, ¿no? De las arcas, ¿no?, municipales. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta seguimos hablando de esta cuestión, también de las iniciativas que tenéis planteadas. Creo que tenéis una reunión por ahí ya también en mente, a ver cuáles son las alternativas que se pueden ofrecer desde el ayuntamiento, pero va a ser en unos minutos. Continuamos esta noche en Canal 54 hablando de ese Boulevard del Ferrocarril, de la conclusión de ese proyecto que se ha presentado, y lo hacemos con vecinos de Fuentecillas que ya han trasladado su disconformidad. Aquí tenemos una representación, pero decía Mari Carmen, una de las vecinas que está con nosotros esta noche, que ya no es un problema de unos cuantos bloques, sino que es un problema, se podría decir, de barrio o de ciudad, porque al final y como hemos comentado, afecta ya no solo a un número concreto de personas, sino también a aquellas personas que vivan, que residan en el entorno, o aquellos que quieran utilizar ese carril que se va a proyectar. Antes de irnos a publicidad, hablábamos de ese proyecto provisional que en algún momento se ha hablado, y sí que me gustaría que me comentaseis cuál ha sido la evolución desde que habéis organizado una serie de reuniones, de encuentros. Habéis solicitado también asistencia en el ayuntamiento para que os recibiesen. Os hemos visto en el pleno la semana pasada precisamente también intentando que se escuchen las reivindicaciones de los ciudadanos. ¿Cómo han sido esos contactos y cuáles han sido los que se han desarrollado hasta el momento? Yo no sé si me podéis explicar. Sí, bueno, lo que nos han comentado, no sé cómo explicarlo, las mejorías, entre comillas, para que no nos afectara tanto, pues es poner mamparas sonoras, semáforos y radares a 30 km por hora. Pero vamos, más que una ayuda, igual son más problemas. Para nosotros son más problemas, ayuda ninguna. Claro, se habla porque el problema le seguimos teniendo al lado de la ventana. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hablamos de mamparas que se colocarían también claro, al lado de las ventanas, encima todavía ocultando más luz hacia los edificios, radares, los semáforos. Luego sí, un acceso, una escalera para subir al vial, pero solo se puede acceder a un lateral del vial. La gente que quiera pasar al otro lado no va a poder. Esto se ha llegado a calificar como parche en algunos foros en los que nos hemos podido acercar o de los que nos hemos hecho eco. Se ha hablado de improvisación del ayuntamiento a la hora de intentar dar una solución. Yo no sé si lo percibís así, si creéis que son parches que al final pueden pagarse muy caro, porque sí que hemos visto otros proyectos como a veces esas soluciones rápidas que se intentan dar se han acabado pagando una vez, ha habido que solucionarlos o al final ha habido que optar por otras. ¿Cómo estáis percibiendo esas alternativas que se están mostrando? Sí, nosotros también pensamos que puede ser un parche. Entonces, lo que decimos es, ¿para qué gastar ese dinero si luego se supone que se va a hacer lo otro? Pues no lo gastes. En principio, páralo, ahorra, y después, cuando se tenga el dinero para hacer el proyecto, que se haga. Claro, porque es que yo no quiero que la gente se confunda. Nosotros no estamos en desacuerdo con que no sea, o sea, no pedimos que no se haga el vial. Lo que no queremos es que se haga elevado. Es necesario unir la zona universitaria con toda la zona de Fuentecillas, que es una zona en expansión, de gente muy joven, hay muchos universitarios, pero que se haga de una manera que no vulnere los derechos de nadie, ¿no? Empezando por nosotros. Quiero decir, estamos en la situación de que vamos a ser nosotros quienes vamos a sufrir todos los aspectos negativos de la obra y no vamos a tener ningún beneficio. Entonces, nuestra postura siempre ha sido muy abierta. Es decir, lo aceptamos, pero vamos a buscar entre todos una solución. Claro, no somos ingenieros, ninguno, no somos... Entonces, yo no sabría decirte qué solución puede haber. Pues hacer un puente, pues...
un poco más allá o desviar, no lo sé, ¿sabes? No podría decirte porque además los temas de urbanismo son muy complejos, ¿no? Entonces, solamente buscar una solución, es que ni lo de las mamparas, ni el tema ese nos va a dar ninguna solución, ¿sabes? Entonces, pero que no quiero que la gente se confunda, porque ya hay gente que en los foros también dicen, bueno, ya estamos, otros que no quieren, no sí que queremos el bulevar. Pero poder usarlo, pero por lo menos poder usarlo. Pero a su cota como estaba proyectado. Exactamente. Yo me imagino que nunca pensasteis que un pequeño puente como es el de los ingleses pudiera acarrear tantos problemas. Y más desde la primera idea que se nos propuso o se nos dijo que era la vía verde, que iba a ser para lo que está, lo utilizan muchos estudiantes, pero muchos estudiantes y mucho transiente. No se pueden llegar la gente a hacer idea del tráfico que tiene peatonal. Tiene mucho. Y quiere hacer un vial que pasen los coches y se juegue el tipo ya simplemente los estudiantes que van a la universidad. Es una locura. Y luego respecto a lo que nos comentabas de cuál ha sido un poco el recorrido, te digo, solamente es un mes, pero para que veas un poco, o que vea la gente un poco el apoyo que tenemos, se empezó el día, justo en el puente de mayo, del 1 de mayo, se empezó la recogida de firmas, empezamos un día 3, y en una semana superamos las 1.200, ahora estaremos por unas 1.400 firmas. Quiero decir que no solamente somos los 3 bloques, ¿no? Que no llegamos a 100 vecinos, la gente se ha apoyado, y un porcentaje amplio de esas firmas son gente de Fuentecillas, gente del barrio, que ha visto que eso es una barbaridad, ¿no? Lo que primero hacia nosotros fue un gesto de solidaridad en principio, pero la gente cuando se interesa por el tema, nos pregunta, va a verlo, se da cuenta de que eso no se sostiene, ¿no? de ninguna manera. Al final es lo que decíamos, ¿no? Que es un problema de ciudad porque sí. Más allá de la estética o más allá del carácter provisional de la obra, es lo que os preguntaba también al principio, ¿no? El hecho de que no vaya a tener accesos, por ejemplo, a Fuentecillas, que permitiese conectar con el barrio de San Pedro o con la barriada de Ayagüe, imagino que también es algo que causa incertidumbre, porque más allá de lo que podáis utilizar, también la cantidad de personas que podrían acceder hasta toda esta zona como una alternativa, como una forma más de potenciar toda esta zona de la ciudad, o sea que imagino que también por ahí han ido los tiros a la hora de reivindicar al ayuntamiento pues aquello que estáis trasladando. Y vas a recoger firmas a pie, justo a pie del puente de los ingleses, y la gente se asombraba cuando decían, o sea, les explicabas que no es que decían, no queréis bulevar, no, sí, queremos bulevar, lo que no queremos es el vial que este señor quiere y menos elevado. Cuando les explicabas que iba a esa altura, que iba a tener un carril de ida, otro de vuelta, no iba a tener apenas acceso a la gente, vamos, directamente te firmaban. Y luego mucha gente decía, ¿para qué vamos a gastar dinero en una cosa provisional? ¿Para qué? Si luego vamos a tener que tirarla y volverla a pagar. Es absurdo. Es algo que está generando bastante polémica también, Mari Carmen. Tenemos esperanzas de que esto llegue a buen puerto, ¿no? Que tenemos una reunión, tú ya lo comentabas, este jueves, día 15, nos recibe no el alcalde, como se comprometió públicamente en el Pleno, que sí que es verdad que en ese momento sí que nos dijo que se acercaría in situ a conocer en primera persona todos los temas que nos preocupan. Bueno, ha sido el concejal el que al final se ha puesto en contacto con nosotros para mantener la reunión este jueves, y no sé, ya es que yo espero que vengan esta vez sí con una solución, con papeles sobre la mesa, y que no sea otra vez una divagación sobre darle vueltas al mismo tema, ¿no? Yo espero que esta vez sea una cosa ya más seria. Lógicamente la primera reunión fue una toma de contacto, eso también hay que decirlo, pero que ya vengan con una propuesta seria y que ojalá, porque esa es de verdad nuestra intención, el que se solucione de una manera pues tranquila, consensuada sobre todo, y bueno, y se busque De todas formas, reiteramos nuestra invitación al alcalde. Eso sí, o sea, que cuando quiera, de verdad que nosotros le recibimos, solamente tiene que llamar por teléfono, pasearse, damos un paseo con él, explicamos un poco. Es que yo creo que realmente a quien tiene que escuchar es a los vecinos. Que entren en alguna casa. A los que están, efectivamente. O sea, es que es meterse en una casa y ver que vas a tener la carretera aquí. Pero bueno, que ya es todo lo que conlleva, ¿no? Todo esto, ¿sabes? Como nos quedan poquitos minutos, sí que me gustaría, al margen de esa reunión, saber si tenéis pensado seguir con la recogida de firmas, realizar algún tipo de iniciativa más a la hora de que se os escuche, si se vais a seguir, por lo menos hasta el momento, acudiendo a sesiones plenarias o algún acto, pues bueno, para decir, oye, que seguimos estando aquí, que en definitiva no caiga en el olvido. Lo de las firmas sigue adelante.
Lo único, bueno, pues también estamos un poco a la espera de a ver qué se comenta en la reunión del jueves y a partir de ahí pues seguir a ver qué actos hacemos dependiendo de si se llega a un acuerdo, si no se llega. Entonces todo también depende ahora, después de la llamada de concretar la reunión para el jueves, pues esperar un poco a ver qué nos quieren decir y después pues continuar con los actos. ¿Se han interesado por el tema el resto de partidos políticos en el ayuntamiento? Sí. Porque han hablado tanto el Sí. PSOE como UPyD, como Sí, Izquierda sí, Unida. sí. No sé qué os han trasladado porque al menos todos han coincidido en que el carácter provisional de la obra es cuanto menos preocupante teniendo en cuenta la deuda millonaria del Sí. ayuntamiento. Sí, la verdad que, hombre, es verdad que estamos en un proceso ahora mismo de campaña electoral, pero no, yo sí que les he visto realmente, se han puesto en contacto con nosotros, nos han llamado, entonces yo sí que les veo realmente interesados, al margen, ¿no?, de que estemos, porque la gente puede pensar, claro, estos oportunistas igual vienen ahora, no. La No, verdad en que el están pleno trabajando, la verdad es que nos sí que están- tuvimos bastante apoyo. Y nos están Eso es cierto asesorando, nos y están siempre con nosotros Sí. preguntando e informándose de cómo llevamos el tema y demás, o sea que sí que notamos apoyo por su parte. Sí, yo me gustaría agradecer especialmente a Izquierda Unida, a Raúl Salinero, que es yo creo que el que más implicado está de todos con nosotros, está pendiente, yo creo que tengo llamadas con él, pues no te diría todos los días, prácticamente todos los días, porque él sí que ha venido al barrio. Bueno, Luis Escribano también lo hizo, es verdad. Ya conoce la zona, lo ha visto. Entonces, una vez que llegan allí, es lo que nos dicen, chicos, es que esto no se sostiene, ¿no? Entonces, hombre, por supuesto que vamos a seguir dando guerra y bueno, y espero que, no sé, que se aproveche también esta época electoral para que evitar problemas, ¿no? Nos vamos a quedar con esto, Mari Carmen y Ismael Jesús. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Vamos a estar pendientes de esa reunión del próximo jueves, esperando que se alcance ese consenso. En definitiva, que sea algo bueno, ¿no?, para los vecinos, para la ciudad, lo que pueda salir de esa reunión y pendientes, en cualquier caso, de cualquier reivindicación o acto que podáis llevar a cabo. Gracias a los tres. Gracias a Suerte vosotros. en la causa y nosotros continuamos.